Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contenta de saludarlos a todas y todos los que se conectan con nosotros. El día de hoy estamos algo así como arrancando nuestra segunda temporada, pero estamos más que nunca de manteles largos porque en este día tenemos a una invitadísima de lujo que no necesita mayor presentación. Ella es nuestra queridísima presidenta nacional de nuestro partido Movimiento y además ya sabemos mucho de su trayectoria, ahorita la vamos a platicar. Nuestra querida Luisa María Alcalde Luján, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Julieta, feliz de estar aquí. Ya tenía ganas de estar aquí en tu podcast, que ayuda mucho para informar, muchas gracias. Para seguir revolucionando conciencias. Así que feliz de estar aquí contigo, encantada. con el equipo tuyo y con la audiencia. Sí, aquí ustedes no los están viendo, pero aquí atrás hay unos grandes fans de Luisa que estaban más contentos que nosotros por tenerla aquí, así que muchas gracias. Luisa, empezamos. Mira, tenemos preparado este día algo así como unas pequeñas fotografías para ir haciendo un recorrido. Mira. Ay, qué bueno. Fíjate nomás, laborales. A ver, ¿cuántos años tenías para empezar? Híjole, no sé, pero ¿qué será? ¿Unos 7? ¿será? 7 años. Más o menos. ¿De qué era la marcha? Esta marcha es del 1 de mayo. Mis padres ambos tienen una trayectoria en la vida sindical, digamos, en el movimiento del sindicalismo independiente, democrático. Entonces, todos los 1 de mayo íbamos a la marcha del 1 de mayo. Y ahí, como pueden ver abajito, dice FAT, que es el Frente Auténtico del Trabajo. Ahí se conocieron mis papás. Y bueno, pues era esta organización que ayudaba a capacitar y a gestionar. Y ahí está el producto de sus padres también. Ahí está. Entonces, mira qué chistoso que dice por el respeto a los derechos laborales. Foto emblemática de la generación. Sí. Y además es ahí morenaje, ¿cierto? Es decir, todavía no era partido político. Todavía no. A mí, en 2011, tuve la enorme oportunidad de que el presidente me invitara a formar parte de la asociación civil, que se formó un 2 de octubre de 2011. Se conformó como asociación civil y todavía no estaba la idea de convertirnos en partido político. No había la necesidad. ¿Por qué? Porque estaban los otros partidos que finalmente encabezaban las candidaturas o habían encabezado la candidatura del presidente en 2006. Entonces, a partir de ahí, de esa designación como representante de jóvenes, empezamos la organización de algo que llamamos morenaje, ¿no? Que era Morena, jóvenes y estudiantes. Y entonces hicimos comités en los diferentes estados. Algunos se acuerdan, bueno, todavía me los encuentro en todos lados, tienen diferentes responsabilidades. Todos ellos todavía están por acá. Muchos de ellos, bueno, ahí está Miguel Torruco, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, pero muchos de ellos están por acá. En el lado izquierdo, esa fotografía que es muy, muy bella, ese es... Me parece que uno de los eventos más simbólicos del presidente con la juventud. Es en Tlatelolco. Es un evento ya en el marco de la campaña de 2012, donde hubieron miles de jóvenes de las universidades. A mí me tocaba organizar, porque yo era la coordinadora de jóvenes en la campaña del 2012. Entonces organizamos este evento emblemático. Habló, me acuerdo, Paco Ignacio Taibo y el presidente lloró. Sí, que es el momento es así como que muchos recuerdan, sí, claro. Muy, muy interesante, ¿no? Y acá a la derecha, fue un encuentro que tuvimos de jóvenes en la Ciudad de México, cuando apenas formábamos Morenaje. Se vinieron de diferentes estados y ahí nos acompañó el presidente. Y pues bueno, ahí pueden ver el entusiasmo alrededor del asunto. Es que a veces he compartido esta imagen, bueno, se ha compartido entre los grupos, siempre está de pronto resurgiendo, y compañeras y compañeros nos han, que estuvieron en esa parte, pues que lo difícil que era hacer una estructura en ese momento de jóvenes que fuera de todo el país y que aparte se consolidó. Tuviste de alguna manera la tarea de que esos jóvenes se consolidaran como figuras políticas del movimiento, que asumieran un liderazgo dentro de sus estados, y muchos de ellos, Miguel Torruco ahora es director, fue diputado federal, ahora es, bueno, ya lo conocemos todos. Es un gran compañero. Mira, está. Ándale, ese es el video de Morena. O sea, es decir, nosotros veíamos el video y decíamos, es que Luisa forma parte de la identidad de Morena y es la imagen del himno de nuestro movimiento. Es decir, para los que crecimos viendo el video, para quienes a lo mejor te seguimos desde hace muchos años, desde todas las partes de la República, pues de alguna manera crecimos con con esa identidad del movimiento muy asociada a tu persona. Es decir, la Morena de Morena, me decían ahí en el Zócalo. La Morena de Morena, y hasta la fecha te siguen diciendo, ¿o no? Sí. Pues digo, ese fue
también es producto de la autogestión. Hay que acordarnos que antes, pues en Morena todo el mundo ayudábamos en todo, ¿no? Exacto. O sea, no había nada de que tú eres el coordinador territorial de tal, de esta. Aquí el que quiera ayudar, venga y a ver qué. Venga y ayude. Y entonces Carlos Salces fue el que dirigió este video. A nosotros nos dijeron, a ver, ayudemos, necesitamos jóvenes que puedan salir en el video. Y bueno, fuimos y participamos en este video con Byron Barranco, por cierto. Hoy diputado federal. Y no solo eso, sino lo interesante es pues que él ha continuado, ¿no? Claro. O sea, actualiza la rola, es la misma, pero la va actualizando según el momento histórico. Y aparte nos ayuda y nos hace nuestras canciones. Ya hasta nos hizo una a nosotros. Ay, sí. Byron, te mandamos un saludo. Byron es el que hace las canciones de Morena, para quien no sepan. Esto es previo a que yo todavía me acuerdo cuando López Obrador va a mi tierra, a Mexicali, en su gira del 2012. Y recuerdo, y tengo la imagen grabada y yo entrando era un auditorio muy grande y estaba esta canción puesta y ya sabes, ¿no? La gente bailando y tal. Y así como que se me antojaba también entrarle a la cumbia porque además es una canción lindísima. Súper pegajosa. Sí. Es una muy buena rola. Bueno, pues esta canción fue simbólica y formó parte de esa etapa previa, posteriormente ya para formar Morena. Pero sí hay que recordarlo que esto era un movimiento que, pues lo que pretendía era que se ampliara en función de todos los sectores y que pudieran entrar de diferentes corrientes, grupos. Claro, que todos lleguen a Morena. Queremos enseñar otro video. Estoy rodeada de compañeras del PRI que están vigilando que absolutamente nada diga, nada suceda así, pero ¿saben qué? Todavía vemos un puñado de legisladores que vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores. Todavía existimos y estamos presentes. Así que no nos van a intimidar. No me van a intimidar ninguna de ustedes. Fíjate que incluso te diría es previo a que formáramos Morena como partido político. En 2012 todavía no existía Morena, sí como movimiento, como asociación civil. Entonces habíamos varios que fuimos propuestas de Morena, pero en los diferentes partidos. Después formamos ya la bancada de Morena, que fue la primera bancada. Te estoy hablando de que en ese entonces éramos no más de 6 diputados. 6, 7 diputados y diputadas las que estuvimos en esa legislatura. Fue una legislatura muy dura porque es la salida de Felipe Calderón, la primera parte de Enrique Peña Nieto es el Pacto por México. Entonces este video está relacionado con la última iniciativa, imagínense de ustedes, de Calderón, fue la reforma laboral. Una reforma que pretendía darle en la torre al mercado laboral. Bueno, meten la subcontratación, limitan salarios caídos, meten todo lo que tiene que ver con la contratación por hora, debilitan la seguridad social, no quisieron apostar por la democracia sindical, un montón de cosas. El contexto de este video es eso, ¿no? Es esas propuestas pues, que dañaban mucho y nos llevaron a lo que después enfrentamos, ¿no? Que es la pobreza laboral. En esas legislaturas, a mí se me hace muy peculiar, porque ahora, por ejemplo, tú puedes voltear a ver ese video de lo que estaba pasando en ese momento y pensar, oye, ya logramos revertir esto, de alguna manera, o el sueño guajiro de aquel entonces. Sí. Pero además, en esto en particular, recuerdo, por ejemplo, pues todo lo que se llegaba a votar desde todos los últimos años, pues era algo de escondirte, era algo que nadie podía saber, era algo en oscurito, hasta de broma se dice ahora, pero fue verdad que ponían el día de votación los días que hubiera partido de fútbol. Eso era el día a día. Fíjate qué interesante lo que dices, porque tal cual, a mí me tocó una época de crisis del legislativo, incluso lo recuerdo así como con cierto Grinch, diríamos. Sí, de verdad, porque todo lo que significó el Pacto por México era la cargada, era el priismo de antes, era el PRIAN, junto con el PAN, el pacto y la junto colusión con el PRD. Ahí eran los momentos de los moches, se repartía recursos a los legisladores para votar las reformas, y eran reformas que nunca se abrían al pueblo. Eran en lo oscurito, nosotros como oposición no teníamos tampoco ninguna posibilidad de andar conociendo dictámenes, nada, y todo era business, todo era negocio, todo era tranza, y por eso fue tal la crisis que se vivió de decir, pues, ¿para qué sirve el legislativo? Solamente para aprobar todas las reformas que se aprobaban todos los días, a diferencia de lo que pasa hoy en día, ¿no? Eran retrocesos en derechos, retrocesos en democracia, vender al país, ¿no? La reforma energética, la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma fiscal, aumentar impuestos. Todo fue esa legislatura. Exacto.
saqueo, de corrupción. Oye, por cierto, que varios de los que están ahora, digo que ya son minoría, pero bueno, formaron parte de esa legislatura y fueron, pues eran las cabezas, ¿no? Por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, hoy senador, era el coordinador del PRI, era un hombre, lo saben los que tienen algunos años, ¿no? Poderosísimo, que impulsaba y sacaba las reformas de Peña Nieto y el Pacto por México. Ricardo Anaya era también el que estuvo pues apoyando todas estas reformas neoliberales, ¿no? Y eso es lo que a veces nosotros deberíamos, lograr, que la gente lo sabe muy bien, también, pero todo lo que se aprobaba en aquel entonces no era nada presumible, no era nada que los legisladores pudieran salir a decirle al pueblo, miren, queremos hacer esto y esto, ¿qué les parece? Escondían. Exacto. O sea, yo creo que con todo respeto por las priistas que estaban allá atrás, muchas desconocían, no sabían ni de qué se trataba. Por ejemplo, no sé si es exactamente ese, pero me parece que ese video corresponde a que Peña Nieto, obviamente estamos hablando antes de López Obrador, prometió lo de la pensión. Y luego la pensión el seguro de desempleo, ya me acordé. Lo prometió que iba a haber un seguro de desempleo. Y después dijo, bueno, el seguro de desempleo, por cierto, se va a financiar de sus fondos de vivienda. Entonces todo era pura pantalla y como no estaban dispuestos a destinar recursos públicos realmente para la gente, bueno, pues entonces te lo vas a autofinanciar tú a través de tu fondo de vivienda. Todo era un engaño, ¿no? O sea, vivíamos en el mundo pues, de solamente proteger sus intereses. Y de lo más ruin, y ahora, bueno, para nosotros es significativo esto por dos cosas. Uno, pues por las dificultades, por la clase política, ya el nivel de podrición al que llegaba en ese momento. Y también porque qué peculiares las tácticas que aplican de esas de querer tomar la tribuna y, o sea... Fíjate nomás, ¿no? Qué descaro. Éramos 5 legisladores. Exacto. Ellos eran todos y entonces se ponían atrás imagínate el mensaje. Es una bajeza además porque están ahí y el talante intolerante con una joven legisladora, ¿no? Que no se supone que estamos en las libertades y están en una sesión. Y el hecho que quieran ir... Como me recuerda ahora que se aprobó la reforma al Poder Judicial, lo mismo. Sí, es cierto. Pararse, hacer estas tácticas. No, imagínate, ponerse atrás, provocar, gritaban siempre de ahí, de enfrente. O sea, que aunque ustedes fueran 5, no escatimaban ellos en No, éramos 5, pero se acuerdan muy bien. Yo me los he encontrado y se acuerdan perfectamente de esa legislatura porque... O sea, eran 5 de esos que parecían sí, como pero la 50. verdad es que representábamos el proyecto del presidente López Obrador. Imagínate, 5, pero con una dignidad y con una autoridad moral que nos permitía ser los únicos de toda esa bola que podíamos levantar la frente y hablar con la gente. Un montón de historias, pero pues ahí hubo momentos de represión, por ejemplo, cuando toma protesta Peña Nieto, te acordarás, la marcha donde golpean con balas de goma, nos metieron a la cárcel a un montón de gente. La reforma energética ahí, estos cuates, como se tomó el pleno para que no se aprobara, y recuerdas todo el cerco allá cuando le dio el infarto al presidente López Obrador. Estos cuates agarraron otro espacio y siempre era atropellar los derechos de la gente y a nosotros como minoría. Cuando pienso en que tenemos que reflexionar, es decir, hace no mucho todavía, o sea, estamos hablando de que hace apenas 6 años se veían atrocidades tremendas, el uso de la fuerza pública contra el pueblo, que es lo más triste. Y todas las reformas que hacía cualquier gobierno era simplemente para perjudicar. Ahora lo que hacemos es todo el rescate y estos resulta que se hacen los víctimos. Exacto. Y en realidad lo que se ha buscado es, revertir esto, pero también avanzar en la cuestión de los derechos para el pueblo de México. Mira, yo lo que creo y considero que es muy importante es que no podemos olvidar. O sea, cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente insisten en el pasado, que les revienta a ellos, que, ¿para qué hablan del pasado? No, es que no podemos olvidar que eso, como bien dices, acaba de suceder. Y ahí vienen las nuevas generaciones, pero no podemos olvidar que apenas hace unos años una camarilla de rufianes gobernaba este país para beneficiarse ellos y a sus cuates. Y no solo eso, entregaron nuestra patria, eran capaces de todo. Sí. Entonces, estar recordando eso siempre ayuda porque no podemos volver hacia allá, ¿no? O sea, entonces lo que ha venido sucediendo ahora, no solamente, como bien dices, es revertir, sino es avanzar en un país más justo. Y vaya que para 6 años...
No, pues lo que se ha logrado para de revertir. Bueno, tú que estás ahí en el Senado y que te tocan las desveladas de en todos los temas. Yo creo que nosotros tenemos como movimiento el orgullo de decir hemos avanzado. Estamos a lo mejor en algunos temas nos falta reforzar y se está haciendo, pero en todos los temas se ha venido avanzando para construir un país mejor. Definitivo. Y la gente lo reconoce, lo sabe. La gente lo sabe, pues por eso y sabe sobre todo cómo son estos otros. Sí, cuando estos, ¿no? Dicen, cuando estos cuates, oye, después de la elección de Claudia, pero ¿cómo? Que no entienden, ¿no? ¿Cómo es posible? Y si me dirán así sin entender esto. Sí, que la gente votó, es que esto no se comprende. Pues imagínate en qué mundo viven, ¿no? Sí, sin entender. El presidente. Bueno, pues acá ya es como secretaria de Trabajo. Así es. Pero de entrada, a ver, ahí nomás, fuiste formada desde muy joven por el que hoy fue el mayor líder de México los últimos años, de un luchador social maravilloso, el presidente. Y creo que tú eres el reflejo de una formación directa. Es decir, el presidente y tú, él te empujó, estuvieron juntos. Es decir, ¿cómo ha significado para ti el hecho de que él mismo, es decir, muchos aprendimos de su enseñanza, de su palabra, de cuando nos tocaba verlo, pero ahí nomás a ti te formó directamente? Sí, pues un privilegio, digo, como bien lo dices, es pues el presidente que más ha querido este pueblo, por todas las razones, un luchador de años, persistente, congruente, y siempre, bueno, esa cara, ¿no? Siempre echado para adelante. Eso. Y pensando, o sea, con una revolución de pensamiento que nos llevaba a todos, ¿no? Él, cuando todavía no estaba este movimiento feminista, él ya contemplaba paridad en todos sus equipos, siempre pensando en el relevo generacional. Yo fui, digamos, pues esa prueba que desde que estaba muy joven, ¿no? Me jaló, órale, primero como dirigente de jóvenes, luego cuando me habló, me acuerdo cuando era dirigente de jóvenes, ¿te vas a ir de diputada federal? No, pero como claro que te vas a ir de diputada federal y ahí nos vas a representar. Y nada de que estás muy joven y todavía no sabes. Yo le decía, no, pero yo no sé cómo, de que no, y vámonos. Y bueno, pues me incluyó a su gabinete, ¿no? A la Secretaría del Trabajo. Yo me acuerdo todavía que cuando me lo propuso, le decía, no, yo le puedo ayudar como directora del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. No, me dijo, ahí va a estar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero quiero que seas secretaria de Trabajo. Ese programa es emblemático y a todos nos hizo en aquel entonces, en 2018, cuando recién te nombra secretaria del Trabajo. Yo todavía recuerdo haber visto con mi papá, fíjate qué curioso, me acuerdo que me habían operado una pierna, estábamos echados en la cama porque pues no había de otra y estábamos viendo una entrevista que te hace Sabina Berman cuando recién va a empezar todo el programa, cuando recién va a tomar protesta el presidente López Obrador, y se hablaba bastante sobre este gran programa que era Jóvenes Construyendo el Futuro. Pues el presidente López Obrador puso el tema de la juventud en la agenda pública, ya no solamente como pues un sector social que había que atender o pues tal vez solo atendido por un instituto. Lo máximo que teníamos era un instituto de la juventud para atender a todos los jóvenes. Y pasó la prioridad de atender, y es que suena tan lógico, el 30% de la población que constituían a la juventud mexicana a través de muchos programas, becas para los jóvenes, universidades, pero le dio una especial relevancia al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Me parece peculiar por varias cosas. Uno, porque el hecho de que tú encabezaras la Secretaría del Trabajo, pues evidentemente también era un tema simbólico de la importancia que ahora cobraban los jóvenes en la vida pública del país. Y la prioridad que se le daba a ese sector social, ya no solo atendido desde, pues perdido, la verdad, entre la inmensidad del gobierno, sino desde la Secretaría de Trabajo. No como un programa ni de ninguna otra secretaría, sino realmente de la Secretaría. Es la primera vez que vimos que una secretaría asumía toda la política para las juventudes desde el gobierno, pero a su vez contribuye enormemente a combatir esta estigmatización que se nos impuso a los jóvenes, especialmente en los periodos más violentos del país, donde los jóvenes terminamos siendo las fuerzas de resguardo y carnadas para otro tipo de organizaciones criminales, y donde lejos de ayudarse a los jóvenes para que encontraran ofertas laborales, fueran becados, pues
mejor les echaban la culpa por las dificultades Claro. que encontraban. Entonces, pues los ninis. Y de ahí creo que te ha tocado contribuir no solo a la parte del ejercicio de la política pública como servidora pública, sino también al ejercicio cultural de la revolución de las conciencias, el nuevo paradigma. Y no es menor, creo, de cómo se transformó la atención a los jóvenes contigo en la Secretaría del Trabajo. Sí, yo creo que, mira, el presidente en todo su recorrido de años, por todos, es quizá el único mexicano que ha recorrido todos los municipios del país más de una vez. Entonces, en este recorrido de muchos años, una de las cosas que más le impactaron y que recogió para su proyecto de nación, y estamos hablando no de cuando fue presidente, esta idea, incluso el nombre de Jóvenes Construyendo el Futuro, él se la tenía desde antes del 2011, viene incluso en el libro La Salida, pero él recoge en estos municipios que había muchos jóvenes que no estudiaban y que no trabajaban, y no porque no quisieran, eran jóvenes que no encontraban empleo en sus municipios, que tenían que salir, obviamente ya sea migrar a los Estados Unidos o salir alejarse de sus familias a otras ciudades más grandes, o que no estudiaban porque no había cupo o no había escuelas. Entonces él planteaba, por el otro lado, hay mucha gente con muchos saberes, oficios, o hay comercios en esos municipios. ¿Y por qué no juntar a los dos? Entonces decía, un programa de aprendices. Está el que sabe un herrero, un campesino, una señora que tiene un negocio de quesos, en fin, que los jóvenes se puedan formar de la mano de esos tutores. Es decir, que los mismos del municipio sean los tutores que acompañen a los jóvenes y los formen. Y que el gobierno lo que haga es juntar a este aprendiz con este tutor y garantizar un salario. Y apoyas a ambos. Fíjate qué interesante. Era Es un círculo virtuoso, claro. Por un lado, le das un recurso directo al joven por trabajar, por capacitarse, aprender trabajando. Se forma durante un año, pero también el tutor, que a su vez está enseñando, pues se beneficia de que ese joven le está ayudando en su negocio. Entonces, la idea de Jóvenes Construyendo el Futuro fue esa, y por eso él siempre vinculó el tema de seguridad, el tema de pacificar al país, igual que la presidenta, a atender las causas. Si los jóvenes tienen oportunidades de empleo, si los jóvenes tienen oportunidades para salir adelante, como bien señalas tú, entonces no son una presa fácil del crimen organizado. O sea, cuando te pueden dar unos pesos para que tú seas el halcón y vas subiendo y no tienes alternativa, ¿quién puede juzgar que alguien tome esa decisión? Entonces fue atender a las causas, darle oportunidades a los jóvenes, y empezamos a incorporar a miles. Estamos hablando de que solamente durante el gobierno de López Obrador, más de 2,5 millones de jóvenes. Las cifras son impresionantes. Acabamos de votar. Hablando de cientos de miles, de 2,5 millones de mujeres y hombres. Acabamos de votar en la Cámara de Senadores justo que Jóvenes Construyendo el Futuro pase a ser un derecho reconocido en la Constitución, es decir, que nadie lo pueda quitar. Si un día vuelven malos mexicanos, pero así es. Que les cueste trabajo quitar este derecho ya para los jóvenes. Y viendo cifras, honestamente me impresionó porque no tenía cierta claridad de algunos detalles, que es 1 millón de jóvenes, medio millón de jóvenes beneficiados al año, pero tienes aproximadamente, bueno, en las cifras que leí, creo que a principios del 18 había entre 2.5 y 3 millones de jóvenes que no estudiaban, no trabajaban, pero ayuda a 500,000, o sea, medio millón de jóvenes al año. Si tú me corregirás mejor. Y pues la cobertura que tiene es bastante eficiente en términos numéricos. Sí, estás apoyando un porcentaje grandísimo. No, es gigantesco. Aquí estamos hablando de que prácticamente cualquiera que no pueda conseguir un empleo puede entrar, ¿no? A lo mejor no de manera inmediata, pero que tenga la posibilidad. Sí, porque tarde o temprano va a entrar porque la apoyas durante un año, entonces hay un flujo. Hay un flujo, se van renovando. Y también lo otro interesante es que una muy buena parte de los jóvenes que participan en el programa, estamos hablando 2 de cada 3, consiguen ya trabajo, porque es como, es un empujón para agarrar impulso y vámonos, no nomás un año y ahí ya acabó la cosa. La idea es que tú te puedas adquirir esta experiencia y entonces sí tú ya puedas seguir tu camino. Un joven que yo conocí cuando entré a la Cámara de Diputados en el 2021, ya era parte de la Cámara de Diputados
por Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces llegó como prestador de servicio, Fabián se llama, de aquí le mandamos un saludo a nuestro querido Fabián. Y Fabián sigue actualmente con nosotros gracias a Jóvenes Construyendo el Futuro. Así fue que lo conocí. Un montón de historias bellísimas, ¿verdad? La verdad que sí, y me los he encontrado alrededor de caminar en los estados. Él era de Jóvenes Construyendo el Futuro y estudió, trabajó y se puso a estudiar siendo beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya terminó y pues sigue trabajando aquí con nosotros. No, pues qué bueno. O sea, esas historias yo creo que son las que siempre se deben rescatar porque no hay nada, pues imagínate qué beneficio para todo el país que el recurso público se esté invirtiendo para que estos jóvenes salgan adelante y realmente tengan posibilidades pues, de tener mejores trabajos. Entonces, como bien decías, se volvió la Secretaría del Trabajo, pues una secretaría donde su principal actividad era garantizarle a los jóvenes trabajo. Entonces decían, bueno, ¿y esa Secretaría del Trabajo qué hace, no? Porque pues entre que se la pasa ahí con los charros sindicales y que sí, claro. Entonces, no, ahora se dedicaba en buena medida a ¿Y qué les dirías a esos que dicen que nomás estamos regalando dinero? Uy, ¿cuánto han dicho, no? De que cómo es posible que le regalan a los ninis. Yo creo que hemos logrado algo que decías tú, que es hacer conciencia de que en beneficio del país hay que invertir y sacar adelante a los jóvenes, que esa es la mejor estrategia para pacificar a México y para salir adelante. Y creo que se quedó ya en unas cuantas voces que pues, no tienen mayor relevancia y que al contrario muestran su clasismo, su racismo, su desconexión absoluta con la realidad. Claro, y además que mira que otro milagro de la 4T es que ahora hasta la oposición resulta que vota por los programas sociales cuando nunca los querían, entonces, claro. Bueno. Al rato se arrepienten, ¿no? Según yo, el dirigente del PAN dijo, no, nuestro error en la campaña fue que Xóchitl... Ese era su motivo por el cual alguien, según él... apoyó los programas, dice uno, bueno, ya, por favor. Según él, por eso perdió. Porque Exacto. Xóchitl se desangró por los programas. ¡Qué barbaridad! Hablando de estigmas de la oposición, después de que estás en esta importante secretaría, en esta labor, el presidente te nombra nada más y nada menos que secretaria de Gobernación, por si no eran muchos los retos que te tocaron, sí, o a los que te empujó el presidente como secretaria de Gobernación. Y empezó la carroñería. Y a nosotros nos gusta mucho rescatar esta intervención que tú diste un par de días después de que había algunas críticas por el nombramiento. Pero a veces ayudan este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos, machistas, que ponen en evidencia todavía un pensamiento conservador, donde solo puedes ubicar a una mujer o a una mujer joven en algunos espacios de la sociedad. A mí me impactó mucho eso, específicamente, que de esas personas que solo pueden ubicar a mujeres jóvenes en ciertos espacios de la sociedad. A mí me parece demoledor porque se nos acota porque, a ver, empecemos. ¿Por qué empieza la campaña? O sea, porque eres mujer, porque eres joven, porque eres de izquierda. O sea, tienes todos los elementos para que la carroñería, que no está acostumbrada, como bien lo dices, pues se incomode. Pero has hecho parte de tu labor política, de servidora pública, también una especie de estos... Te ha tocado tener que ser tú, ahora sí, que por los que venimos detrás, que rompas esos estigmas y esos espacios donde sí estaban destinados para cierta persona, encima desde la Secretaría del Trabajo. Cuando pensabas en el secretario del Trabajo, te imaginabas a un hombre que iba a tener que lidiar con esta parte oscura y hacer acuerdos y que los sindicatos. Y luego, ahora como secretaria de Gobernación, otra vez, tradicionalmente para los hombres, en donde además le daban una connotación como si ahí hubiera algunos temas demasiado escabrosos que solo los hombres eran capaces de resolver. Y fíjate qué interesante, ¿no? Nuevamente volvemos a cómo el presidente toma esta decisión al final ya de su mandato, que dice... Luisa, ayúdame al frente de la Secretaría de Gobernación, claro, apostando pues igual por una mujer joven, ¿no? Yo la verdad que pues no tengo palabras para explicar la experiencia que fue acompañarlo durante esta última etapa al frente de la Secretaría de Gobernación. Verlo todos los días, trabajar de la mano, claro, de él. Y creo que, en efecto, como bien señalas, cuando me nombran, pues empieza, te imaginas, una campaña de cómo es posible, qué experiencia tiene. Digo, era de risa porque, pues, ¿qué experiencia tiene? Acababa de ser, que lleva casi 4 años siendo secretaria de Trabajo, ¿no? Había sido legisladora, en fin, o sea, esa no podía ser la crítica, ¿no? Exacto. Entonces, pero
pues siempre no fallan, no fallan los misóginos y el pensamiento conservador, lo vemos ahora con la presidenta, ¿no? Y siempre pensando qué hay atrás, ¿no? O sea, cuál es la sospecha, a ver, realmente quién manda. Y tú lo vives también y lo seguimos enfrentando, ya no como las que nos antecedieron, pero claro que sigue presente. Siempre la discusión de quién manda realmente. A mí siempre me manejan de que, a ver, aquí en la Secretaría del Trabajo, su papá era el que tomaba las decisiones. En Gobernación, realmente Andrés Manuel, a ella la tienen y siempre es la misma idea, ¿no? Ahora me pasa también en Morena, en fin, no pierden oportunidad para insistir en que uno no podía tener la capacidad de estar al frente de estas responsabilidades. ¿Y tú cómo lo tomas en ese momento? Digo, debe haber una respuesta personal también, no sé si cuando eras más joven o si eventualmente te curtiste tanto en la Cámara de Diputados que ya no te sorprendía pues estas campañas que son... No me sorprendió, te soy honesta, no me sorprendió porque los conozco. Es que son iguales, son predecibles. O sea, la verdad es que no hay nada nuevo. El presidente que hasta se reía de ellos. Cuando pone de la vocería, exacto. El meme de que... Y cuando tienes un liderazgo al lado, como el presidente López Obrador, que, o sea, voltea y dice, ay, por Dios, Luisa, o sea, eso que te entre por uno y te sale por el otro y adelante. O sea, no nos vamos a frenar y a detener por esas cuestiones, pero siempre pues hacer conciencia y denunciarlo importa, porque justamente se trata de que ni un paso atrás, ¿no? Ya lo que tuvimos que pasar, las que nos antecedieron, lo que nos tocó a nosotros enfrentar, que ya no lo tengan que vivir las futuras generaciones. Es que es muy natural que los funcionarios, o a lo mejor tú en tu trayectoria, puedas terminar envolviéndote en la dimensión del día a día y en los trabajos que cuesta sacar las 1000 labores. Pero eso que dices de que se tiene que comunicar es todavía más relevante porque a lo mejor, como dices tú, a mí ya no me afecta porque los conozco y son predecibles y se ven ridículos, pero allá afuera... Sí, no es para uno. Exacto, pero sí es, por ejemplo, recuerdo perfecto esta declaración y dije, exacto, es la incomodidad que genera para ciertas personas que una persona que ellos no ubicaban porque no tiene a lo mejor las características hasta físicas. Tal cual. Ya no, porque ellos dicen, pero sí, por fortuna son cada vez menos, lo dices después en este video. Por fortuna que son cada vez menos, pero bueno, no hemos acabado. O sea, claro. Hoy el simple hecho de tener una presidenta mujer abre un montón de posibilidades distintas, porque entonces ya ningún espacio está reservado. Claro. Y ese mensaje para las niñas, para las adolescentes, para las jóvenes, es muy fuerte. Es muy potente. Y nosotros somos jóvenes, pero es que, como bien decías, basta irse 7 años atrás, ver la última fotografía o las fotografías del gabinete de Peña Nieto o de Calderón, y te vas a dar cuenta que la enorme mayoría eran hombres y que siempre pues la mujer no le resguardaron, hubo ahí ciertos espacios, pero casi siempre, bueno, por relaciones exteriores, teníamos aquí, allá, pero seguridad, ¿cuándo habías visto una secretaria mujer en la Secretaría y Gobernación? No fui yo la primera, pero fue Olga Sánchez Cordero con el presidente López Obrador, pero nunca antes había habido una mujer en Gobernación. En energía, en economía. Claro. O sea, las principales carteras del gabinete del presidente estaban liderados por mujeres. Y eso no es solamente el hecho de esa mujer en esa secretaría, sino que es un mensaje que va revolucionando. Y hoy somos un pueblo que definió que podíamos tener una... Y que aceleró ese proceso. Proceso. Porque todavía en el 2019, por ejemplo, en las campañas por allá en mi estado, a mí me tocó escuchar a compañeros cuando la presidenta en ese entonces estaba armando su gabinete. Compañeros así, pero que todos tienen que abrir su mente, pensar, ¿no? Que decían, no, es que para obras públicas no puede ser una mujer. Claro. Pero convencidísimos de que además en obras públicas tenían que lidiar con los trabajadores y que luego se ponían muy intensas las discusiones y que esas cosas eran de los grandes y de los... Llegó una mujer, hizo todo perfecto, por cierto, muy ordenada y nos demostró a todos que no había mayor oscurantismo ni nada, ¿no? Misterioso, exótico. Hablando de tu labor como secretaria de Gobernación, ahora justo que pasa este caso de Jalisco, del rancho, de todo esto, hubo importante voluntad y avances en el sexenio del presidente, pero ¿cómo podemos explicar esta parte en donde es definitivo que este movimiento, que el presidente, que la presidenta se construyó también arropando, encabezando, nutriéndose también de los dolores del pueblo mexicano? Por muchos motivos y sin duda el tema de las desapariciones es terrible.
Sin embargo, hemos visto cómo en los recientes días este tema también ha sido aprovechado, no solamente para denunciar el justo reclamo, sino para que alguien entre tanta información circulando, pues aproveche para llevar agua a su molino. Yo creo que eso es muy importante, lograr distinguir entre que una cosa es lo doloroso de la situación, no solamente de violencia que se pueda vivir, sino también lo doloroso que significa buscar a un ser querido. Las buscadoras, los colectivos de buscadores, o sea, esta labor constante de la gente que busca a un ser querido, pues es un dolor inimaginable, ¿no? Que uno, y del cual el gobierno tiene que hacerse cargo, ¿no? O sea, de hacerse cargo de que tienen que existir los mecanismos y las vías idóneas para que toda la fuerza del Estado ayude en encontrar a los desaparecidos. En eso no hay discusión alguna, no puede caber ninguna... El dinero que sea necesario, los recursos humanos y materiales tienen que estar disponibles para esa tarea. Y en eso no se puede escatimar. Hay otra cosa distinta que bien señalas tú, que es la manipulación de un hecho, que es tratar de manipular la conversación en redes sociales, que esto pues ya se han vuelto expertos en meter, son los mismos bots de los mismos lugares, de las mismas granjas, lo mismo del narcopresidente a la narcopresidenta, sí. A todas estas campañas se puede ubicar perfectamente que le meten millones de pesos. Decían 20 millones de pesos en 4 días. Y entonces vienen los bots y son, no son personas, sino que es manipular una conversación. Y es aprovechar un hecho para ver cómo afectamos a la presidenta, ¿no? Entonces, el hecho en sí mismo, ¿qué es lo importante? Lo importante aquí es que no haya impunidad. Tú ya sabes o encuentras, en el caso de Jalisco, sabes que había una investigación previa, pues tienes que retomarla, tienes que evaluar bien qué fue lo que sucedió. Ya el fiscal ha dicho lo propio respecto a cuáles fueron las faltas que se tuvieron desde la Fiscalía Local. No puede haber impunidad para el caso de los funcionarios, porque si no llevaron bien una investigación, eso no se puede. Entonces hay que atender eso, claro. Hay que también seguir atendiendo el tema de la violencia, pues sí, por eso es atender a las causas, es que haya una línea clara entre delincuencia y gobierno, es tener una estrategia de seguridad como la que tiene la presidenta. Todos los días se reúne con su gabinete de seguridad a las 6 de la mañana para atender el tema, se está avanzando. Y retomo la última parte que, como bien señalas, me tocó en la Secretaría de Gobernación, que es el tema de búsqueda. El presidente le tocó este tema, digamos, cuando entra él ya había una ley de búsqueda que genera, entre otras cosas, se generó un padrón para que la idea conceptual era facilitar que ahí se pudieran registrar cualquier desaparecido. Entonces, desaparecidas, desaparecidos en este padrón, y entonces se puso ahí de responsable a alguien que considero yo, no sé si de buena o mala fe, no hizo un buen trabajo para poder tener un mecanismo eficiente de búsqueda. ¿Cuál es la lógica de tener un padrón de desaparecidos? Que todo el gobierno pueda poner a disposición la información, las bases de datos, las personas que los busquen y encontrar a esas personas. El problema de este padrón inicial es que se nutrió de muchos registros, no solo incompletos, te hablo de miles de registros donde no teníamos ni siquiera el apellido o el nombre, un punto, una coma, unos asteriscos. Entonces era un padrón que no estaba bien construido y que una de las grandes tareas, pues era ver realmente con información este padrón confiable. Y el despliegue, un despliegue que nunca se había hecho antes. El presidente le pidió a todas las dependencias meterse en el asunto. Se cruzaron millones de datos con RENAPO, con el Seguro Social, con los pasaportes, con Secretaría de Relaciones Exteriores, con todos los programas sociales, todas las bases de datos que nos permitieran arrojar información sobre estas personas para ir a buscarlas. Y fuimos a hacer miles de búsquedas y encontramos a miles de personas que estaban en este padrón. También es importante distinguir algo que la presidenta decía en la mañana. Hay ausencias voluntarias, ¿no? De alguien que decide irse y a lo mejor no informa, o hay gente que se va, que se reporta como desaparecida y después ya no se reporta, que pues ya lo encontramos, y hay otros casos que requieren
pues de toda la atención del Estado que están vinculados con violencia. En la gran mayoría de estos casos se abren investigaciones y carpetas de investigación. Es bien interesante que ahora la presidenta quiere reforzar todo el tema de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, teniendo no solamente es el padrón único, sino que este padrón tenga una relación, una interconexión con todo el sistema del gobierno para siempre tener más datos y ser más eficaz en encontrarlos. Sí, me parece a mí que es importante que todas y todos, independientemente de los partidos políticos, podamos guiarnos más por la empatía que debemos privilegiar en estas circunstancias y menos por pues el aprovechamiento que se hace del uso, aparte de un caso, de los casos tan dolorosos que normalmente la derecha obtiene, cualquier caso que vea con potencial mediático lo aprovecha. Según ellos lo aprovechan. Y según ellos también están defendiendo a las víctimas, lo cual seriamente los deja con... Pues los hace ver ruines, porque encima, pues ¿quién les cree que les interesa realmente alguna persona? Y sin embargo, ¿cómo cuidar al movimiento para que estas campañas en donde pues se ve mucho la manipulación de, pues a través de mecanismos como dinero, metiéndole a campañas, etcétera, para esclarecer la información, cómo a los del movimiento que tú les digas, oye, mis recomendaciones son que, bueno, luego dicen, hay que ver la mañanera, ¿no? Para que sepamos exactamente qué hay detrás, porque en la nube pues de la opinión pública no sabemos quién define los temas de la opinión pública. Es decir, a veces pueden ser algunos periodistas que tengan unos tintes muy peculiares y pocas veces es cierto que es un tema que realmente cobra relevancia por sí mismo y no porque haya medios participando detrás. Entonces, en realidad, cuando alguien se mete en internet, por ejemplo, ahora con este caso, todo lo que ves es terrible. O sea, todo lo que te anuncia las páginas, las redes, lo que uno abre es una historia, pero rascas e indagas, buscas detalles y son tan difíciles de encontrar a veces, salvo que ahora que tenemos la mañanera. Pero de lo contrario, pues te puedes confundir muy fácil en las narrativas que se ven en internet porque definitivamente están totalmente manipuladas hoy en día. Yo rescato como dos cosas. Una cosa tiene que ver precisamente con la mañanera. Antes de que existieran las mañaneras, todo el poder de cómo se informaba y qué se informaba era de los medios de comunicación. Tenían un poder enorme, ¿no? O sea, una primera plana del Reforma antes era demoledora, ¿no? Porque era lo único era el medio a través del cual pues, te podías informar. Cuando las mañaneras inician, se rompe ese intermediario. Y entonces es la información directa sobre los encargados, los responsables, hablándole directamente, no a los periodistas que están ahí, sino al pueblo de México, informando de manera objetiva qué está sucediendo. Podemos tener casos dolorosísimos como estos. Y estos casos enfrentarlos siempre con la verdad, a ver qué se encontró. Toda la transparencia, por qué, qué fue lo que pasó, qué sucedió antes, qué sucede ahora y qué se va a hacer hacia el futuro. Entonces, la oportunidad de tener esa información directa de los responsables es algo que de alguna manera limita las posibilidades de la manipulación. No quiere decir que estos no lo intenten, pero también hay que ser conscientes que tienen menor efecto. Es decir, toda la campaña, los millones y millones que le metieron a narcopresidente, ¿qué efecto tuvo? $20 millones de dólares. Pero y luego vino la elección contundente de la presidenta, ¿no? Entonces, gastan mucho dinero y como decía el presidente, dice la presidenta, pues lo tiran a la basura porque francamente ya cada vez más hay un pueblo consciente que no se deja manipular. Y que lo importante en estos casos no es que nadie se lave las manos y que no se avance en la investigación, no, es al contrario. Muy bien, este caso sucede, tiene que haber una investigación seria, que no exista impunidad y que, insisto, sigamos con la estrategia de seguridad que al final lo que importa es que estos casos no se repitan. Exacto. Hablando un poco de la comunicación, tu llegada al partido, presidenta de nuestro movimiento, Partido Movimiento, ¿te imaginaste un día ser dirigente del partido? La verdad que no, y creo que eso es lo más emocionante, ¿no? O sea, que después yo pues,
digamos, surgí, mi vida política surgió en Morena desde que estaba muy joven, ya vimos todo este caminar y me parece como muy hermoso en mi formación que después de haber concluido con el presidente López Obrador en la Secretaría de Gobernación, en esta etapa del segundo piso, pues nos toque llevarlo desde nuestro movimiento, un movimiento que yo pues quiero profundamente, que me tocó acompañar en el inicio y que ahora es no solo la primera fuerza política, sino es un referente mundial, es un partido que ha sido capaz de crecer de manera sumamente rápida y que hoy cuenta con un respaldo impresionante. Que cuenta con la confianza de la gente. Y hacerlo en el momento que estamos viviendo hoy, es decir, como un partido que respalda a su presidenta, que es un movimiento, que es un partido político, sí, pero que siempre estamos en constante, movimiento sí. Porque la transformación somos todas y somos todos. Y nuestra tarea frente al movimiento es apoyar la transformación. Entonces no estamos nosotros así nada más de que, ver el candidato de Veracruz. No, nosotros como movimiento, todas y todos los que formamos parte de Morena, nos toca seguir concientizando y seguir movilizándonos y seguir avanzando en la transformación de nuestras colonias, de nuestros pueblos. Y eso es lo bonito de Morena, que está en constante movimiento. Además, es verdad que te toque esta responsabilidad en el momento que también hay una presidenta, la primera mujer, y cuando llegas al partido, creo que para muchos el mensaje fue, aquí está el relevo. ¿No? Aquí está el relevo generacional, que es los jóvenes que han venido empujando la transformación desde un inicio, hoy ya son los dirigentes políticos del país. Y además, pues creo la primera plana de la cartera de Morena son gente sumamente joven también. Creo que el mensaje fue muy poderoso. Es tiempo de mujeres y es tiempo de jóvenes. Y además, bueno, aquí en este caso en particular, yo sí quisiera preguntarte, ¿qué le dices a la militancia que de pronto entre algunos detalles siempre dice cómo podemos cuidar al movimiento, que el movimiento no se nos desvíe de nuestros principios? A mí me parece muy sano, como dijo la presidenta, la crítica que surge natural, totalmente. Porque esa crítica natural es la misma crítica que cuida al movimiento, que lo protege y que hace que todos estemos conscientes. Si no estuvieran estas críticas y finalmente fueran unos cuantos que toman las decisiones y que nadie sabe nada, pues a nadie le importaría nada, pero al contrario, es la herramienta del pueblo y el pueblo se preocupa para que se cuide pues la plataforma de nuestro movimiento y de pronto a veces hay señales hacia afuera que la gente puede considerar que por algún motivo que está pasando, etc. Y entre las muchas controversias que surgen en la política y los dilemas, el presidente hablaba mucho de que la política es elegir entre inconvenientes. Y también la maduración política que tiene que tener el pueblo de México, también de comprender y que expliquemos cómo se toman las decisiones, que se abran y que al menos sean públicas, todo, sin ocultar absolutamente nada, pero sí hay gente que siempre está preocupada porque el movimiento se cuide y a todos ellos, pues, ¿qué les dice su presidenta del partido? Yo creo que hemos pasado por diferentes momentos en Morena, primero para abrir brecha, en fin. Hoy estamos en un momento distinto, ya somos un movimiento gigantesco, plural, de millones de mujeres y hombres, y nos toca ese momento de cuidar a Morena. Y cuidar a Morena significa preservar el objetivo de su creación. ¿Para qué creamos Morena en su momento? ¿Para qué tanto esfuerzo del presidente López Obrador y de todos los miles que lo acompañaron? Era para tener un vehículo para transformar, para que la gente, para poder llegar al poder, para poder ganar elecciones y que una vez en el gobierno se pudiera utilizar el recurso público y el poder en beneficio de los demás. Si eso cambia, Morena se debilita. Entonces, cuidar a Morena significa no perder de vista que la única razón por la cual existe Morena es precisamente para ese propósito, que es que mejore la calidad de vida de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los adultos mayores, de todas y todos, para reducir la desigualdad,
para erradicar la pobreza en nuestro país. Entonces, siempre tener ese objetivo, para eso creamos el movimiento. Entonces, hay que cuidarlo, no podemos perder la brújula y siempre ir encaminados para allá. Y eso significa no solo la presidencia, eso significan los legisladores que sean congruentes en las reformas que votan, eso significa que los presidentes y presidentas municipales gobiernen con honestidad, sin lujos, que escuchen a la gente, que tengan audiencias públicas. Entonces, tenemos que ahora cuidar que cuando lleguemos al gobierno representemos eso, y para eso siempre pues hay que ir cuidando a que el movimiento no se despegue de sus principios, ¿no? O sea, entonces, que ahora, por el otro lado, tenemos que también ser abiertos. Es decir, no ser sectarios y decirle a la gente, súmate a Morena. Somos millones, pero súmate a Morena si quieres ser parte de este movimiento. Hoy estamos en esta campaña de afiliación para afiliar a más de 10 millones de mujeres y hombres. Es decir, no queremos ser un partido pequeñito, de cúpula. Claro. Teníamos solo 2,5 millones de afiliados, pero votaron por nosotros 36 millones. Entonces, quien quiera sumarse a Morena, puede sumarse a Morena, pero aquí en Morena se respetan estos principios. Y quien no lo respete, y creo que ahí viene como una parte interesante e importante, tiene mecanismos, porque no todos tenemos que pensar igual y no todos se comportan bien, y que existan mecanismos eficaces para que se puedan dirimir controversias y se pueda sancionar también, o incluso te diría expulsar o no permitir la entrada también de personas que consideramos que dañan a nuestro movimiento. Ya nos ha pasado. Entonces, todo eso se tiene que ir puliendo. ¿Dónde? En la Comisión de Honestidad y Justicia. En las instancias del movimiento. En las instancias de nuestro movimiento, que haya reglas claras y que las cumplamos. Claro. Por ejemplo, ahora estamos viendo cómo vamos a seleccionar los candidatos a través de encuestas. ¿Por qué encuestas? Bueno, porque la gente tiene derecho a decir quién de nuestros perfiles consideran que son los mejores para encabezarnos. O, por ejemplo, estamos sacando las tómbolas para algunas regidurías y dicen algunos, bueno, ¿por qué tómbola? ¿Por qué no? Porque el de base, la campesina que milita en Morena o la locataria de un mercado, que tenga la posibilidad también de llegar a ser diputada o de llegar a ser regidora de su municipio. Entonces, es sentar las bases, tener bien construidas las bases que nos van a generar la unidad. Porque hoy en día la oposición está moralmente derrotada y nosotros tenemos que cuidar mucho la unidad de nuestro movimiento. Entonces, son dos cosas, es no perder la mística, no perder el objetivo, la esencia de nuestro movimiento. ¿Para qué llegamos? Quien falle, tenemos que detectar esas fallas y simplemente no volverlos a incorporar. Que un presidente, una presidenta municipal anda ahí, un legislador corrupto, vámonos. O sea, que también existe el mecanismo de depuración. Y también existe eso, y que nosotros podamos seguir adelante y seguir utilizando a Morena como ese vehículo para seguir ganando la presidencia, seguir teniendo mayorías en el Congreso que nos permitan llevar reformas como garantizar el derecho de los jóvenes en la Constitución, de las mujeres. Entonces, eso es lo que no podemos permitir, lo que tenemos que siempre cuidar. Con eso en mente, vamos a ser un partido de generaciones. Nos toca esa responsabilidad histórica, porque muchos apostaban a que ahora que se iba Andrés Manuel López Obrador, Morena se iba a desintegrar, ya quisieran. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos todos nosotros? Tenemos la responsabilidad de que Morena sea un vehículo para las siguientes generaciones. Si nosotros no cuidamos a Morena, dejamos al país en manos del PRIAN. Y nosotros conocemos perfectamente qué significa que este país esté en manos de gente que solo ve por sus intereses. Entonces, con eso en mente, yo creo que tenemos que siempre entender que no se trata de abrir a nuestro partido, sí tener apertura, pero siempre apegado a nuestros principios. ¿Y por qué afiliarse a Morena? Bueno, afiliarse, porque este es un movimiento están plural. Buscando 10 millones. 10 millones. Van por 10 millones de afiliados. Vamos por 10 millones y los vamos a conseguir, no nosotros, la dirigencia, sino que todos estamos ayudando en la afiliación. Hay mucho entusiasmo de pertenecer a Morena. De que le llegue la credencial a la gente. Si te afilias a Morena, aprovechando el comercial aquí en tu podcast, si uno se afilia a Morena, adquiere, no solamente es un sentido de pertenencia, tú adquieres derechos dentro de Morena para participar en las asambleas, para que te llegue el periódico Regeneración, se te entrega una credencial que
pues digamos que te dé esa identidad como parte de nuestro partido. Entonces, tienes también la posibilidad, insisto, de poder participar en la elección de distritales. Además, y de formar parte de la estructura de Morena. Y de ser contemplado, porque mira, hay gente que nos dice, oigan, ustedes nomás invitan a la chamba y luego ya no invitan a la fiesta, o sea, hacen reuniones, o si llega quién sabe quién, hay muchas cosas que pasan en el partido de forma muy natural, que si viene un compañero y se arma una plática y demás. Y hay muchas personas que pues en las campañas están en las calles, representan las casillas, y somos tantos los que de pronto en una campaña participan, porque, por ejemplo, nada más en mi estado, que no es un estado tan grande, para el día de la elección pues se requieren como 20,000 representantes en las casillas. Entonces no es una elección, son espacios donde participa tanta gente, y luego dicen, oigan, ¿y qué más hay? ¿Y cuándo me van a hablar? O luego, ¿qué actividad va a haber? Avisen, ¿no? Claro. Entonces ahora pues también entiendo que con la afiliación va a haber mecanismos para estar informando a la gente de todas las actividades. Tal cual. Por ejemplo, ahora que tuvimos la concentración en el Zócalo, tuvimos la posibilidad de mandar muchos mensajes, decir, va a haber esta concentración en el Zócalo, vamos a apoyar a la presidenta. No era un evento partidista, pero claro que convocamos a todos los que querían acompañar en el Zócalo. Entonces, tener una comunicación mucho más directa sobre todo lo que está pasando, sobre los procesos que se van a vivir. Y como bien dices tú, hay mucha gente que dice, ¿cómo puedo ayudar más? Yo no me conformo con ir y tachar mi boleta ese día, sí, ¿no? Sino tengo interés en participar de manera más activa. Entonces, afiliándote a Morena, pues se abre esa comunicación de nosotros, contactar a esa gente en esas secciones, en esos espacios, rincones de México, para cuando tengamos que promover, cuando tengamos que defender el voto, o cuando no hay campañas, para todas las actividades que se tienen todos los días. Formación política, asambleas, discusiones sobre legislaciones locales. Entonces hay como un espacio importante, por eso, afíliense a Morena. Eso, ya, ¿qué están esperando? Si Morena pasa por tu casa, afíliate. Así es. Y miren qué tal, nuestra presidenta del partido está estrenando podcast con los compañeros de nuestro movimiento, entonces también desde aquí queremos invitarlas a todas y todos ustedes a que tienen que ver La Moreniza, no se la pueden perder, tienen que ver. Moreniza. Presidenta, ¿es cada jueves? Cada jueves a las 6 de la tarde lo vamos a estar grabando. La idea es, te vamos a invitar. La idea es que estén participando los diferentes liderazgos de nuestro movimiento. Hay un montón de gente valiosísima en Morena, y nuestro interés es eso, que puedan venir compañeras, compañeros de diferentes trincheras. Ayer nos acompañaba una compañera distrital, otra compañera que fue ya diputada local, en fin. Hay un montón de gente, entonces que pues puedan asistir a este programa donde retomamos qué es lo que ha sucedido en la semana, ¿no? Hay un montón de cosas pasando en la transformación. Se divierten bastante. La Moreniza. Acaba de arrancar La Moreniza, tiene 2 capítulos apenas, así que corran a verlos, ya están en todas las plataformas, les quedó espectacular, la verdad. Muchas felicidades por el arranque de este proyecto, y todos ustedes no se lo pueden perder, es genial La Moreniza. Luisa, presidenta, estamos muy contentos que hayas tenido la oportunidad de estar con nosotras, aquí con nosotros, con todo el equipo pues que está a tu servicio. Te agradecemos mucho que tengas este tiempo, que nos hayas dedicado. Ya teníamos mucho tiempo queriendo encontrarnos, hacer este espacio. Y pues es todo un honor haberte tenido por acá. La verdad, estamos muy agradecidos contigo y con todo el compromiso que se ha demostrado de parte de la dirigencia, de parte de toda tu trayectoria. La verdad, estamos felices hoy de tenerte aquí. El equipo también está muy contento y seguramente todas y todos ustedes estarán muy contentos. No, pues Julieta, a ti mil gracias por invitarme. Muy contenta de estar en este espacio, en este podcast. Vean ahí un montón de podcasts o de capítulos, episodios que ya has venido grabando, muy interesantes. La verdad que aquí Julieta es extraordinaria, y tenemos pues ese es nuestro movimiento, que hay muchas mujeres como tú y muchos compañeros alrededor de nuestro país que contribuyen para cambiar las cosas y para hacer conciencia. Entonces, estos espacios que estás generando, ¿no?, con entrevistas, ayudan muchísimo. Entonces, muchas felicidades para ti. Gracias. Y para todo el equipo aquí que te acompaña. De verdad, muchas gracias por la invitación, y para mí ha sido un placer. No, muchas gracias, Luisa. Encantada. Ya saben, afílense a Morena, sigan a La Moreniza, sigan nuestro canal, y muchas gracias por estar aquí. Un abrazo, un beso. Un abrazo.